Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es David Bisueto y el día de hoy vamos a hacer un análisis de un libro, del libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre. Habla sobre la inteligencia financiera y muchos de esos temas, ¿está bien? Tal vez algunos de ustedes ya lo han leído y otros no, pero se los recomiendo. Muy bien, pero el libro es muy interesante porque nos va enseñando a través de cuentos, a través de experiencias, sobre la importancia de la inteligencia financiera, sobre la educación financiera. Y liga todo eso en temas con el dinero. Temas que si tú estás viendo este video es porque te interesa. ¿Está bien? El libro habla de un niño que se llama Robert Kiyosaki. Es el autor de tal libro. Él a la edad de 8 años tenía un amigo, pero voy a hablar un poco de Robert Kiyosaki y de su papá. Como les comentaba, el libro se llama Padre Rico, Padre Pobre. Su papá de Robert Kiyosaki era una persona muy distinguida en Hawái. Él era el, el superintendente de educación de aquel país. Tenía una gran influencia política, tenía un buen empleo, era una persona ejemplar, si lo, vemos si lo comparamos con las personas promedio. El papá de Robert tenía algunas características, las voy a ir nombrando, y tú que estás viendo el video te vas a dar cuenta de que conoces a alguien así. Y muy posiblemente sean características tuyas. ¿Está bien? El papá de Robert Kiyosaki tenía un empleo fijo, que no es malo, pero tiene algunas desventajas que en otra ocasión hablaremos. Pero tiene un empleo fijo, de un horario determinado de entrada y de salida. Él tenía un patrón al cual le rendía cuentas. El papá de Robert Kiyosaki tenía una quincena fija. Pasara lo que pasara, le llegaba a su quincena, le llegaba a su quincena, le llegaba a su quincena. Esas parecen ser cosas positivas, pero también hay algunas partes que no son tan positivas. Una de ellas es que no tenía el tiempo para hacer lo que él quería cuando quería. Así de sencillo te lo voy a dejar. ¿Te ha pasado que te invitan a un viaje o algo así, no tienes o el tiempo o el dinero? La verdad no es pues no es algo bueno. Entonces, pues él es el papá de Robert Kiyosaki y él lo define en el libro como su padre pobre. Y aquí es donde sale el título, ¿está bien? Y su amigo Mike, él tenía negocios, así mismo en Hawái no era tan distinguido aún como el papá de Robert Kiyosaki. Él tenía tiendas tipo Oxxo, tiendas de conveniencia, tiene una pequeña cadena de tiendas de conveniencia. Pero él era totalmente lo opuesto al papá de Robert Kiyosaki. Él, él no tenía un empleo fijo, con un horario. Regularmente aquellas personas que tienen un empleo fijo, pero quieren emprender, no lo hacen por la comodidad de un horario ya establecido. Ocasionalmente cuando se es emprendedor, habrá días que trabajarás 8 horas, habrá días que trabajarás menos horas, habrá días que trabajarás 10, 15 horas, que dormirás poco, que te desgastarás más, pero eso es una característica clave de los emprendedores. ¿Está bien? El amigo de Mike, el papá de Mike, perdón, el amigo de Robert Kiyosaki, de Robert, él no tenía, como te decía, un patrón, pero él tenía su propio negocio, él tenía la libertad para poder viajar, para poder hacer cosas diferentes a lo del papá de Robert Kiyosaki, ¿está bien? Entonces, empezó ese gusanito en Robert y en Mike. En la escuela sus amigos hicieron un viaje, fueron a la playa, pero tanto Robert como Mike fueron excluidos. ¿Te ha pasado que personas que conoces te excluyen de algún plan o porque no tienes dinero, o porque no estás en su altura en la clase social? Es algo que no debería ser así, pero es algo pues muy común y lamentable, que ojalá tú no hagas, porque eso habla mucho de ti como persona, habla de nosotros, de cómo tratamos a los demás. Entonces ellos fueron excluidos, fueron con el papá de Robert Kiyosaki, perdón, y le dijeron que qué debían hacer. Y él les dijo una frase que si él aplicara hubiera sido otra su realidad. Ocasionalmente nosotros, si siempre hay alguien que es experto en todo, ve y pregunta a alguien cómo hace un negocio y te va a decir cómo hacerlo, pero curiosamente esa persona no tiene ningún negocio, no tiene nada, ¿está bien? Y él les dijo, deben de crear el dinero, ustedes tienen que crear el dinero. Díganle a un niño de 8 años, dentro de su inocencia, dentro de su corta experiencia que tienen, pues qué va a hacer. Aquí es algo muy, muy chusco lo que hizo Robert y Mike. Fueron al vecindario y juntaron los tubos de pasta de dientes vacíos. Tú lo debes de conocer, es como un tipo de aluminio, un tipo de estaño, algo así, algo parecido. Lo que ellos hicieron, ellos fundieron todos esos tubos de pasta de dientes y empezaron a acuñar monedas falsas. Ellos estaban muy emocionados porque ya veían un gran negocio en un futuro.
No, si juntamos todos los tubos de pasta de dientes, acuñamos más monedas y más monedas y más monedas. En el momento en el que los vio su papá de Robert, ya les explicó de una manera muy amorosa que estaban haciendo algo indebido, que era algo ilegal, que ellos podían ir a la cárcel por hacer eso. En ese momento los sueños de ellos se vieron caídos. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que tienes planes y parece que todo va bien, va bien, va bien, va bien, y de repente o algo hiciste mal, o alguien te dice que lo que estás haciendo está mal? O tal vez el camino por el cual quieres llegar del punto A al punto B no es el adecuado y tus planes se van hacia abajo. Eso pasó con Robert y con su amigo. Ellos ya se habían sentido fracasados. A los 8 años, su primer negocio había quebrado. Pero su papá de Robert les dijo, ¿por qué no van con el papá de Mike? Él tiene más experiencia en los negocios. Es un pequeño empresario de Hawái. De hecho, su banquero de Robert y del papá de Mike era el mismo. Y él había dicho al papá de Robert que el papá de Mike iba a llegar muy grande, iba a crecer mucho en los negocios por cómo manejaba sus finanzas. Entonces él le dijo, vayan con él les comentará. Entonces aquí vamos a hacer una pausa. En el siguiente video seguiremos analizando el libro, qué es lo que sigue, qué les dijo el papá de Mike y de Robert a ellos para hacer dinero, cómo los ayudó. Está bien, pero aquí voy a hacer una pausa y quiero que analicemos algo que ellos tenían, el deseo. ¿Cómo está tu deseo de hacer las cosas? ¿Cómo está tu deseo, el por qué te levantas temprano? El por qué vas a la escuela, el por qué estudias, por qué ir a sacar buenas notas. ¿Te has puesto a pensar en eso? Te invito a que te pongas a pensar y el día de hoy logres sacar esa conclusión. ¿Por qué estoy haciendo las cosas? ¿Para qué? Está bien, me gustaría terminar con una frase que estaba leyendo en un libro que está muy interesante, que dice, la pereza viaja tan lentamente que la pobreza la alcanza con rapidez. La repito, la pereza viaja tan lentamente que la pobreza la alcanza con rapidez. Es como una carrera. Tú quieres alcanzar la riqueza va a una velocidad más rápida. Pero a veces nuestra pereza va muy despacio y alcanza la pobreza y ahí se queda. Está bien. Esta frase la dijo Benjamin Franklin. Pues nos vemos en el siguiente video. Mi nombre es David Disueto y que tengas buen día. Gracias.